Vamos a resolver los siguientes límites. En este caso, bueno, tenemos por ejemplo un límite en valor absoluto. Entonces, aquí lo primero que hay que entender es qué significa ese valor absoluto. Entonces, recordemos que el valor absoluto de x se define como x si el valor de x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces, para este problema en particular, tenemos una función o al menos una parte de la expresión que se define a trozos. Perdón. Entonces debemos analizar qué pasa si el x se acerca a 0 por la izquierda, es decir, por valores menores a 0, y qué pasa si el x se acerca a 0 por valores mayores a 0. Entonces hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x entre valor absoluto de x. En este caso, pues lo que tenemos es lo siguiente. Como es por la izquierda, entonces el trozo de función sería esta, es decir, con x menor a 0. Entonces usamos esta parte de la definición. Entonces de acá pues vamos a tener que esto es x entre negativo x. Y aquí nosotros simplificamos y pues lo que nos va a quedar es que esto es igual a, que esto es igual a negativo 1. Ahora, por otro lado, tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, por valores mayores a 0. Entonces usamos esta parte de la función de acá y pues sustituimos, ¿no? Entonces en este caso pues el valor absoluto de x es x. Bueno, vamos a ponerlo acá, primero valor absoluto, luego hacemos el cambio y pues nos quedaría x sobre x. Aquí nosotros pues simplificamos las x y lo que nos da es igual a 1. Entonces aquí nosotros observamos que un límite, el límite por la izquierda da negativo 1, mientras que el límite por la derecha da positivo 1. Entonces, como el límite por la izquierda de x entre valor absoluto de x no es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x entre valor absoluto de x, se tiene que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre valor absoluto de x no existe. Bien, vamos ahora a analizar el siguiente ejemplo. Acá tenemos el valor absoluto de x menos 2. Entonces, recordemos, si hacemos una tabla para los signos de, por ejemplo, cómo se comporta el x menos 2, vamos a hacer aquí un pequeño cuadro. Nosotros sabemos que el x menos 2 se anula cuando x toma el valor de 2. Entonces, para valores menores que 2, si yo lo evalúo en esta expresión, esto toma valores negativos, acá se anula, y si toma valores mayores que 2, toma valores positivos. ¿Esto qué significa? Significa que el valor absoluto de x menos 2 se va a entender como, recordemos que el valor absoluto pues transforma mi expresión siempre en signo positivo. Entonces, si los valores de x están en el intervalo de 2 hacia más infinito, es decir, mayores que 2, pues la expresión queda tal cual, es decir, x menos 2 si x es más grande que 2. Por otro lado,
Si toma valores menores que 2, pues toma el signo negativo. Y como el valor absoluto lo que hace es que me convierte siempre el signo positivo, lo que hacemos aquí es que multiplicamos toda la expresión por un negativo para que se vuelva positivo. Entonces sería menos, ¿verdad? Paréntesis x menos 2 si x es menor que 2. ¿Verdad? Aquí voy a poner el mayor igual en 0. Pues podríamos ponerlo en cualquiera de los dos, pero vamos a ponerlo siempre en el lado positivo como por convención. Entonces, cuando nosotros analizamos esta expresión, ¿verdad? Alrededor de 2, por ejemplo, ¿qué pasaría cuando x tiende a 2 por la izquierda? Pues ya sabemos que el valor absoluto va a tener esta forma. Entonces vamos a tener menos x menos 2 entre x menos 2, que simplificando pues otra vez nos da que esto es igual a negativo 1. Perdón por los colores. Igual a negativo 1. Y si hacemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, pues el valor absoluto se entiende como la expresión simplemente quitando las barritas, es decir, x menos 2, abajo x menos 2, y una vez que simplificamos, pues esto nos da igual a 1. Y nuevamente vemos que los límites laterales no coinciden, uno nos da 1 y el otro nos da el negativo 1. Entonces, como el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de valor absoluto de x menos 2 entre x menos 2 no coincide con el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de valor absoluto de x menos 2 entre x menos 2, entonces se tiene que el límite cuando x tiende a 2 de valor absoluto de x menos 2 entre x menos 2 no existe. Bien, ahora vamos a hacer este tercer ejemplo. Entonces, lo primero, vean que acá tenemos un valor absoluto de una expresión cuadrática. Entonces debemos entender cómo se entiende esta expresión, ¿no? Entonces, lo primero es, note que x al cuadrado menos 4 se puede factorizar como x menos 2 por x más 2. Entonces, si queremos hacer un análisis de los signos de este valor absoluto, lo que vamos a hacer es un cuadro donde voy a calcular, bueno, donde voy a analizar cada uno de los factores y luego el producto de ambos factores, que ya sabemos que es x al cuadrado menos 4. Bien, entonces aquí nosotros sabemos, ¿verdad?, que este primer factor lineal se anula en 2, este segundo factor se anula en menos 2. Entonces aquí voy a colocar todos los valores, bueno, el menos infinito, el más infinito, y los valores donde se anulan los factores, pero respetando el orden como si fuera la recta numérica, es decir, aquí el menos 2 y aquí el 2. Bien, entonces este primero sabemos que se anula aquí antes de 2, o sea, para valores más chiquitos que 2, si yo lo evalúo en la expresión, esto es negativo y aquí es positivo. Y x más 2 se anula en este valor. Para valores más pequeños que menos 2 se hace negativo y para valores mayores que negativo 2 se hace positivo. Entonces, x al cuadrado menos 4, que es el producto de estos dos factores lineales, pues se puede calcular haciendo estos productos. Menos por menos es más, 0. Menos por más es menos, 0. Y más por más es más. Bien, entonces, importante acá. Vean que lo que nos interesa es el límite alrededor de 2. Entonces lo que nos interesa es cómo se va a comportar alrededor de este sitio de acá. Bien, entonces perdón, entonces acá
el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado menos 4, de valor absoluto de x cuadrado menos 4 entre x menos 2, como es por la izquierda, sería acá, ¿verdad? Entonces, es decir, toma valores negativos esta expresión, y como está en valor absoluto, pues sale valor absoluto multiplicando esto por un signo negativo para que sea positivo. Entonces esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de negativo x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Y esto es igual a el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos, paréntesis, x menos 2, ¿verdad? Factorizando x más 2 entre x menos 2. Aquí simplificamos, ¿verdad? Y ya podemos evaluar. Entonces, si nosotros evaluamos, pues esto sería, recuerden que evaluamos en 2, ¿verdad? Entonces sería 2 más 2, 4. Y este signo menos sería menos 4. De manera similar, si hacemos el estudio por la derecha, tenemos valor absoluto de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Aquí por la derecha, pues son estos valores que se ven acá. Y aquí son positivos, entonces salen del valor absoluto de tal y como está. Es decir, esto simplemente lo escribimos como el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x cuadrado menos 4 entre x menos 2. Aquí factorizamos, que sería x menos 2, x más 2 entre x menos 2. Aquí me quedó un poquillo feo, voy a escribirlo mejor. X menos 2. Bien. Factorizamos, perdón, simplificamos y podemos evaluar. Y cuando evaluamos, pues esto es igual a 4. Entonces podemos ver que un límite por la izquierda nos está dando negativo 4, mientras que por la derecha nos está dando 4. Entonces, de nuevo, como los límites laterales no coinciden, es decir, esto es diferente a este límite, implica que el límite en sí no existe.